Abre la diagonal para tu dama y el alfil de rey inmediatamente, preparando el escenario para un rápido desarrollo. Reclamar inmediatamente un reclamo sobre la casilla D4 crea fascinantes desequilibrios centrales. Asegurando el centro y preparándose para la expansión del flanco de rey, este salto de caballo inicia el popular abierto siciliano. Al establecer ahora una sólida estructura de peones en el centro, este movimiento tiene como objetivo desafiar al caballo blanco y prepararse para el futuro desarrollo de piezas. Desafiando inmediatamente la estructura central de peones de las negras, abriendo líneas para el juego de piezas y potencialmente creando una mayoría de peones. Adoptar una columna abierta ofrece una influencia central inmediata y posibles líneas de ataque contra el rey blanco. Abrir el centro le permite a su caballo establecer inmediatamente una presencia dominante en el corazón del tablero. Desarrollar el caballo hasta F6 desafía inmediatamente al peón blanco avanzado, preparándose para disputar el espacio central y desbloquear el alfil. Desarrollar el caballo en C3 apoya al peón central y prepara para una mayor expansión, manteniendo la naturaleza dinámica de la defensa siciliana. Al asegurar la casilla B5, esta configuración proactiva prepara posibles avances de peones en el flanco de dama o simplemente desalienta los puestos avanzados agresivos de los caballos. Aprovechando proactivamente el espacio en el flanco de dama, las blancas pretenden restringir el alfil de las negras y potencialmente abrir líneas. Solidifica la estructura de peones, preparándose para desarrollar el alfil de casillas claras hacia una diagonal más activa. En desarrollo, el alfil prepara el enroque y disputa las casillas luminosas centrales, sentando las bases para una estructura más armoniosa en el flanco de dama. Para solidificar el desarrollo del flanco de rey, este alfil se prepara para el enroque, una formación estándar siciliana que apunta al contrajuego del flanco de dama más adelante. Asegurar al monarca es primordial, permitiendo que las piezas se desarrollen libremente y se preparen para la expansión central. Desarrollar el caballo aquí se prepara para disputar las casillas centrales y potencialmente apoya un avance del peón, B5. Desarrollar el alfil para controlar las diagonales centrales y prepararse para el enroque en el flanco de rey crea una configuración sólida. Guardar al rey de forma segura despeja la baraja para un desarrollo activo en el flanco de dama. Colocar la dama aquí tiene como objetivo preparar una expansión en el flanco de dama, tal vez con B4, al mismo tiempo que se defiende el caballo de D4 y potencialmente se apoya un ataque en el flanco de rey. Al asegurar la dama contra los avances del caballo, se prepara para rupturas de peones centrales y una posible expansión del flanco de dama. Desplazar el caballo hacia el flanco de dama tiene como objetivo controlar la casilla C5 y potencialmente presionar indirectamente el centro de las negras. Desarrollar el flanco de dama con B6 tiene como objetivo liberar el alfil de C8 y preparar la expansión del flanco de dama, aunque concede algo de espacio en el flanco de dama. Colocar la torre en la columna D fortalece la tensión central y prepara para posibles avances o intercambios de peones, apuntando a un medio juego más dinámico. Controlar la columna B es la prioridad inmediata, preparándose para posibles presiones y futuros avances de peones. Al reforzar la cadena de peones central, este movimiento prepara para una tormenta de peones en el flanco de rey, aunque a costa de cierta fragilidad en la estructura de peones. Reposicionar la torre en una columna más activa, preparándose para desafiar la columna D mientras apoya el flanco de dama. Mover el alfil abre una diagonal para un posible ataque en el flanco de dama y se prepara para apoyar el avance del flanco de rey. Abrir el centro con D5 tiene como objetivo desbloquear las piezas negras y crear posibilidades dinámicas en el flanco de dama. El intercambio de peones resuelve la tensión central, abriendo líneas que ahora pueden ser explotadas por piezas bien situadas. Al abrir una diagonal vital para el caballo, esta maniobra altera la estructura de peones de las blancas y crea posibles vías de ataque. Apuntar al caballo indefenso de B4 tiene como objetivo alterar la estructura central de peones de las negras y abrir líneas de ataque. Desafiar al centro con un avance que abre líneas e invita a escaramuzas tácticas. Aplastando el flanco de la dama, este avance tiene como objetivo apoderarse de la columna D y restringir las piezas negras. Abrir la columna D con la dama desafía el centro de las blancas y crea un contrajuego dinámico. El intercambio de damas simplifica el juego,
ofreciendo a las blancas una iniciativa a través del juego activo de piezas menores y una estructura central más abierta. Recuperar la columna central es vital ahora que la reina ha abandonado el tablero, estableciendo una actividad de piezas crucial. Al liberar la columna D para tu torre, esta recaptura agudiza la imagen táctica y abre líneas para tus piezas. Recuperar la torre inmediatamente es crucial para evitar la abrumadora ventaja del peón central de las blancas y detectar un posible contrajuego en la columna D. Abrir la columna D con la torre obliga a las negras a tomar una decisión sobre su peón aislado y abre líneas claras para que las torres blancas se coordinen. Las negras pretenden reactivar la torre varada, pero esto permite a las blancas solidificar el control de las columnas centrales. Liberar al alfil de su deber defensivo abre una diagonal crucial, ahora preparada para apuntar al debilitado flanco de dama de las negras. Salvaguardar al monarca y al mismo tiempo observar las debilidades de los peones centrales se vuelve primordial. Cambiar ese alfil simplifica la posición, con el objetivo de explotar la debilitada seguridad del rey de las negras y potencialmente abrir líneas de ataque. Ahora tiene prioridad consolidar la seguridad del rey, ya que el intercambio de alfiles simplifica la posición y prepara para maniobras posteriores, despejando el camino para que el caballero se redespliegue a un puesto central más activo. Conectar las torres es primordial para disputar las columnas abiertas y defenderse de nuevas incursiones de piezas. Reposicionar el alfil ahora tiene como objetivo presionar la debilitada estructura de peones del flanco de rey y crear oportunidades de ataque. Asegurar la torre a la columna abierta marca un reposicionamiento crítico para una futura presión central. Reforzar la estructura de peones del flanco de rey solidifica la presencia central de las blancas y se prepara para posibles avances de peones. Reposicionar el caballo en E8 es una maniobra defensiva paciente que apunta a apuntalar las posibles debilidades del flanco de rey. Recuperar la casilla central con el caballo abre líneas y se prepara para desmantelar la estructura defensiva de las negras. Asegurando el flanco de rey, las negras se preparan para activar las piezas restantes y desafiar la influencia central de las blancas. Posicionar al monarca para mejorar la coordinación defensiva y la posible actividad en el flanco de dama. Restablecer la actividad de las piezas y prepararse para desafiar el control central son los objetivos principales aquí. Abrir la columna C ahora apuntala la estructura de peones del flanco de dama y prepara posibles avances. Desafiando el control del peón de C3. Este caballo pretende alterar la estructura central de peones de las blancas y amenazar potencialmente el flanco de dama. Al recuperar la iniciativa, el obispo restablece inmediatamente un perímetro defensivo, protegiéndolo contra posibles incursiones de caballeros. Desbloquear casillas en territorio blanco es la prioridad ahora. Desbloquear el flanco de rey con el redespliegue de la torre, prepararse para desafiar la seguridad de la monarca negra y explotar potencialmente la columna electrónica abierta. El monarca busca refugio valientemente, pero el rincón del rey sigue expuesto a posibles amenazas. Asegurar el puesto avanzado de la torre en la columna B proporciona un apoyo defensivo crucial y prepara para disputar el flanco de dama. Desafiar la estructura central de peones de las blancas y abrir un camino para el alfil es una tarea ambiciosa. La prioridad aquí es restablecer el control de los caballeros y prepararse para disputar los archivos centrales. Al solidificar la estructura de peones, G6 pretende crear un escudo defensivo más robusto para el rey. Volver a centrar el caballo ofrece flexibilidad y prepara para posibles avances de peón en el centro. El caballo se embarca en un viaje para desafiar las piezas centralizadas de las blancas y afianzarse en la casilla D4. Reforzar la cadena de peones central asegura el espacio de las blancas y prepara para avances futuros. Buscando debilidades, este ataque de peón tiene como objetivo alterar la estructura del flanco de dama de las blancas. Asegurar las casillas centrales tras el intercambio y abrir camino a la torre. Al recuperar una pieza, las negras pretenden alterar el caballo centralizado de las blancas y mejorar su propia actividad de piezas. Liberando el potencial del flanco de dama, este avance de peón abre líneas para la torre. Liberar al caballo para que pueda ocupar casillas avanzadas abre líneas críticas para la actividad de las piezas.
Reafirmar la presión sobre la columna D tiene como objetivo explotar las debilidades de los peones negros y potencialmente alterar su coordinación. Recentralizar el rey abre líneas para su torre y apunta a alterar la estructura de peones de las blancas. Asegurar el flanco de rey contra cualquier posible ataque de peón y mantener la flexibilidad para futuras maniobras. Afirmar más espacio central y crear una cadena de peones crucial para desbloquear potencialmente el flanco de rey. Sacrificar el territorio de los peones para abrir la diagonal del rey crea peligrosas posibilidades de ataque. Exponer a tu rey abriendo líneas ahora es una táctica arriesgada que potencialmente crea debilidades que te perseguirán. Reactivar al caballero en su puesto central abre líneas para su participación activa. Aceptar este sacrificio de peón solidifica el control central de las blancas y abre un camino claro para el avance del caballo. El sacrificio del caballo abre la ruta de escape del rey y fuerza un intercambio favorable, simplificándose hasta llegar a un final ganador. El rey se aventura valientemente hacia adelante, buscando actividad, pero se abre a posibles controles en las debilitadas casillas centrales. Avanzar agresivamente la torre hasta la séptima fila aprovecha la columna abierta y presiona la debilitada posición del rey de las negras. El caballo se retira a una casilla que ofrece mejor protección al rey y se prepara para un posible contrajuego en el flanco de dama. Sacrificar material para exponer al rey enemigo a menudo desencadena un rápido colapso final. El rey negro ahora está expuesto, enfrentando una difícil defensa después del cambio. Capturar el peón crea una ventaja material inmediata, aunque hay que tener cuidado con el rey activo de las negras. De repente, una secuencia forzada desesperada tiene como objetivo alterar la ventaja material de las blancas e inyectar algo de vida a una situación sombría. Asegurar la ruta de escape del rey mientras se prepara para un contraataque en el flanco de dama. Sacrificar el caballo para recuperar la actividad inmediata de las piezas y alterar la estructura de peones de las blancas parece una apuesta desesperada. Mover el caballo al lado del rey busca respaldar un posible empujón de peón o una reposición para la defensa. El rey negro se aventura en el meollo de la situación, buscando refugio entre la estructura de peones del enemigo. Salvaguardar al rey de la diagonal abierta se vuelve primordial ahora. Sintiendo una última oportunidad de interrumpir la invasión de torres de las blancas, las negras ofrecen un sacrificio de caballo para crear amenazas de mate. Dar un paso adelante con el rey aquí simplifica el resto del juego, con el objetivo de consolidar la ventaja material. Reubicar al rey intenta centralizarlo, pero deja a los peones del flanco de dama vulnerables al ataque. Interrumpir la defensa del caballo y obligarlo a alejarse abre líneas para que avance la torre. El viaje de la torre hacia la columna C tiene como objetivo alterar la recién establecida cadena de peones de las blancas. Lanzar una ofensiva de peones para apoderarse del espacio en el flanco de rey. Cambiar la torre por el caballo abre la columna B, creando una carrera desesperada contra el peón pasado de las blancas. Aprovechar la columna abierta con la torre permite a las blancas penetrar la debilitada estructura de peones de las negras y apuntar al rey expuesto. Un intento desesperado de bifurcar al rey y la torre, aunque probablemente conducirá a un final rápido. Exponer al rey a más controles con ese sacrificio de peón abre una peligrosa línea de ataque. Recuperar el caballero ofrece una ventaja material, pero ten cuidado con el precario puesto de avanzada del rey. La activación central del rey es clave para consolidar la ventaja material y limitar las rupturas de peones contrarios. Reposicionar el rey en el centro abre posibilidades de finales y se prepara para disputar las columnas abiertas restantes. El caballo se reposiciona para potencialmente acosar al peón pasado de las negras en el flanco de dama. Bifurcar el rey y el caballo crea un momento crítico que exige una respuesta cuidadosa para rescatar el material. Perseguir el peón avanzado ofrece un camino precario hacia la victoria, pero corre el riesgo de permitir que el rey negro se vuelva demasiado activo. Las negras obligan al rey a situarse aún más en una posición vulnerable, buscando un contraataque decisivo. El rey corre hacia un lugar seguro, con el objetivo de asegurar la mayoría de peones antes de que las negras puedan coordinar un contraataque. El paseo central del rey ofrece nuevas vías de ataque para las negras. El monarca se aventura hacia adelante, buscando anclar la torre en su diagonal activa.
Explorar las debilidades del flanco de rey abre posibilidades de contrajuego. Al afirmar el control del caballo central, este movimiento se prepara para restringir la movilidad del alfil de las negras y potencialmente fortalecer el flanco de rey. Un intento desesperado de reagruparse y defender al caballero avanzado, pero la situación sigue siendo desesperada. Tomar ese peón solidifica una ventaja material ganadora, aunque la posición expuesta del rey exige maniobras cuidadosas. Sintiendo la inevitable pérdida de peón, el caballo se sacrifica para ganar un tiempo valioso y obligar al rey blanco a adoptar una posición más activa, aunque expuesta. Crear aquí una cadena de peones promete confinar al caballo negro. El rey se retira, buscando refugio de la patrulla del caballo y abriendo camino a la torre. El avance del peón asegura la ruta de promoción del peón pasado protegido, creando una presión abrumadora en el final del juego. La retirada del caballo A4 tiene como objetivo reagruparse y potencialmente acosar a los peones blancos del flanco de dama, aunque concede cierto control. Liberando el potencial del peón, este avance aprovecha un espacio crítico y apunta a crear un peón pasado para un final ganador. Llevar el caballo a un puesto de avanzada crucial, con el objetivo de alterar la mayoría de peones de las blancas y encontrar contrajuego antes de que las defensas del flanco de rey se desmoronen. Avanzar el peón pasado crea una amenaza imparable de ascenso, lo que obliga a las negras a reaccionar. La retirada del caballo a C4 sacrifica el ritmo, pero tiene como objetivo disputar el camino del peón D2 hacia la promoción, un intento desesperado de interrumpir el avance de los peones del flanco de dama. El avance del peón es una floritura agresiva final, con el objetivo de convertirse en reina en un intento desesperado de complicar las cosas. Un intento desesperado de activar al rey y tal vez engañar a las blancas para que empaten, pero conduce al desastre. La marcha del peón hacia la dama significa el final inevitable de este final agotador. Un intento desesperado de activar al caballo para una última resistencia, aunque la promoción del peón ahora es inevitable. Al asegurar la ruta de escape del rey con oposición del rey, este movimiento prepara el avance del peón mientras el rey negro todavía está expuesto. Buscando interrumpir el avance del peón blanco en el flanco de dama, las negras intentan enfrentarse a la monarca, con la esperanza de interrumpir su progreso hacia la promoción. El avance profiláctico del peón tiene como objetivo restringir el caballo activo de las negras y apuntalar las defensas del flanco de rey de las blancas. La seguridad del rey es primordial ahora. Aventurarse tan abiertamente invita a una rápida retribución. La marcha del rey hacia un lugar seguro frente al ataque de peones, asegurando una ventaja ganadora. Aceptando la tormenta de peones del final, las negras sacrifican material para alterar la seguridad del rey de las blancas. Recuperar el avance del peón central abre la columna G, ofreciendo oportunidades de ataque contra el rey contrario. El caballo encuentra una casilla mejor, alterando la estructura de peones de las blancas y potencialmente creando contrajuego. Los sacrificios pasados de la torre ahora pagan dividendos, lo que lleva a esta promoción crítica, alterando irrevocablemente el equilibrio del final. La retirada del caballo a E5 ofrece una pantalla defensiva crucial, cuyo objetivo es obstaculizar el avance del peón blanco y potencialmente interrumpir su camino hacia la promoción. Desbloquear los peones centrales con el avance de la dama crea un potencial de ataque decisivo. El caballo se reposiciona, buscando una casilla de escape o una posible bifurcación en el puesto avanzado de 3. Al obligar al rey negro a una posición más expuesta, este jaque tiene como objetivo simplificar el juego con intercambios ventajosos y asegurar la victoria.